y bienvenidos a nuestro canal, Aprendamos Circuitos. El día de hoy vamos a hacer la práctica número 1, que se llama Material y Equipo de Laboratorio. Mi nombre es Marco Iván Vázquez Ruiz. Mi nombre es Ricardo de Jesús Rojas González. Mi nombre es Alejandro Pérez Sanázaro. La corriente alterna es la corriente eléctrica que cambia a lo largo del tiempo en intensidad y en sentido. ¿Ok? La tensión varía entre un punto máximo y un punto mínimo. De manera cíclica. Eso quiere decir que se repite constantemente. La mitad del tiempo en un ciclo y la mitad en el otro, de forma senoidal. ¿Por qué de forma senoidal? Bueno, esta es la más común debido a que es la más práctica y la más fácil de producir mediante alternadores. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es un alternador? El alternador es este objeto que tenemos aquí, que se puede observar, ¿no? Es un objeto que transforma la energía mecánica a energía eléctrica mediante un inductor y mediante el inducido. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí, mediante energía mecánica, estos imanes rotan a cierta velocidad, lo cual causa una energía que es la corriente alterna continua, que es la que sale por aquí. Continuaremos con el marco teórico. El siguiente tema es desfasamiento de ondas. El desfasamiento de ondas es la diferencia entre sus fases. Habitualmente esta diferencia de fases se mide en el mismo instante en cada onda. Esta se puede medir mediante su ángulo, tiempo o distancia. La fórmula para calcular el desfasamiento de ondas es la siguiente, que es sigma igual a omega por t. Omega es la frecuencia angular, que es representada por 2πf, se mide en radianes sobre segundo, y t es el tiempo, que se mide en segundos. A continuación estará un ejemplo de un desfasamiento de onda. En este caso tenemos una función b de t, que es 5 seno de wt, que está representada aquí, y it, que es 2.5 coseno de wt, que es la representación de esta. Como podemos ver aquí, el coseno inicia primero con respecto al seno. El coseno es i de t y el seno es b de t. Se adelanta entre esta diferencia que hay son 90 grados. Entonces aquí podemos decir que i de t se adelanta 90 grados con respecto a b de t. Entonces su desfase de ángulo sería 90 grados. Bueno, ahora yo les voy a explicar qué son las curvas de Lissajous. Las curvas de Lissajous son una trayectoria de partículas sometidas a dos vibraciones armónicas perpendiculares en un plano. Aquí está el plano. Tenemos una onda sometida a una frecuencia. ¿Qué pasa si le aumentamos la frecuencia? Esta empieza a ir más rápido. Va a ir tan rápido, si conforme le vayamos aumentando la frecuencia, irá tan rápido que nosotros nada más vamos a verla así, solamente parada. No vamos a percibir su movimiento. Ahora, cuando nosotros ponemos dos ondas, vamos a ponerlas a la misma amplitud y frecuencia. Cuando lo hagamos eso, vamos a tener una curva así. Estas son las curvas de Lissajous, y al modificar aquí la frecuencia vamos a tener varias dispersas moviéndose. Ahora, hay expresiones matemáticas para los cálculos de desfase, por ejemplo. Tenemos el movimiento horizontal, que es igual a una amplitud A por el seno de omega t más un ángulo de desfase θ. Pasa lo mismo aquí. El movimiento Y, una amplitud B por el seno y un ángulo de desfase alfa. Y ahora, ¿cómo calculamos ese ángulo de desfase? En la curva de Lissajous tenemos el eje de intersección en el eje Y. Esto sería igual a BY. Y tenemos el punto más alto, que sería BP. Ahora, si queremos calcular el ángulo de desfase, es igual al seno de esto. Despejando a θ, tendremos el seno a la menos 1, o arcoseno de la intersección con el eje Y sobre el punto más alto. Continuemos. Ahora les vamos a hablar un poco del valor RMS. ¿Qué es el valor de RMS? Bueno, es el valor de la tensión o corriente en la corriente directa que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente en corriente directa. Esto se puede ver, por ejemplo, en las conexiones a las casas, ya viene directo de RMS. ¿Pero qué pasa cuando no? Bueno, se ocupan estas fórmulas. BRMS es igual a B máximo sobre raíz de 2. Y la corriente es igual a la corriente máxima sobre raíz de 2. Primero probamos las puntas del osciloscopio, después conectamos las puntas a las terminales y con el botón AutoSet nos mostrará las ondas.
Ya con las ondas en el osciloscopio, con el atenuador bajamos la tensión y observamos los valores de B máxima, B pico, BRMS, frecuencia y periodo. Después armamos el circuito con el capacitor, transformador y resistencia. Finalmente observamos las curvas de Lissajous, obtuvimos el ángulo de desfase y realizamos los cálculos. Realmente la conclusión de esta primera práctica me ayudó a manejar más los instrumentos de laboratorio, que principalmente fue el osciloscopio y el multímetro. Con eso pude observar las señales sinusoidales del capacitor, también obtener la curva de Lissajous, que nos ayuda a obtener el ángulo de desfase de estas. También pude comprobar la parte teórica y la parte práctica, que eso nos ayuda a comprobar si lo que estamos realizando es correcto. Bueno, en lo particular me gustó bastante la práctica porque pudimos pasar de lo analítico a todo lo que conlleva utilizar el osciloscopio. Me pareció muy interesante el uso que le podemos dar a la corriente alterna, a pesar de que esto solo es el inicio. Y el uso del osciloscopio me parece muy bueno. En realidad yo desconocía mucho sobre el osciloscopio, pero conforme vayamos avanzando en las prácticas, sé que lo iremos conociendo mejor. Aprendí en esta práctica cómo usar el osciloscopio. Me fue muy grato aplicar los conceptos teóricos en un experimento de la vida real, por así decirlo. Y me fue interesante saber que tanto teórica, analíticamente como experimentalmente da lo mismo. Entonces así pude comprobar que aprendí. Bueno, esto sería todo por nuestra parte de Aprendamos Circuitos.